México es un país de pejecanthropus, ignorantes, delincuentoides, irresponsables, que es natural que ganara el líder de estos pejecanthropus, peje, o sea, López Obrador, pejecanthropus, o sea, algo así como Pithecanthropus, porque obviamente López Obrador, que no es un Pithecanthropus, sino es un alacrán ponzoñoso, un escorpión ponzoñoso, un engendro del diablo, que sabe manipular a esta bola de Pithecanthropus, que son los que votaron por Morena, porque López Obrador sabe cómo engañarlos. No digo que ser pobre o ser sin estudios o ser es malo, no. Lo que es malo es, además de ser ignorantes, no respetar la ley generalmente, pasarse los altos del semáforo, robarse la luz de las casas, robar si pueden, o mentir, o hacer una serie de violaciones cotidianas a la ley, que eso así es México, la mayoría, no todos. Además de tener esas características, no son amantes de la ley, no son amantes del conocimiento. Y cualquier maligno, endemoniado como Obrador, los engaña muy fácilmente. Con mucha facilidad los engaña, nada más diciendo palabras bonitas y palabras convenencieras. A los pobres le dice, primero los pobres. ¿Por qué primero los pobres? Pues porque la mayoría de mexicanos son pobres. Entonces Obrador siempre buscó apoyar a las mayorías porque recibe más votos que las minorías. Supongamos que en el país la mayoría fuera clase media y la minoría fuera clase pobre o baja. Pues diría López Obrador, primero la clase media, porque es la que le da más votos. Obrador no piensa en la gente, no piensa en un país, no piensa en desarrollarse como un presidente que ayude al país en su conjunto, que beneficie a todos los sectores. No, él piensa en quién le da más votos. ¿Y quién le da más votos? Los que son más. Y como los que son más en México, como en la mayoría de los países subdesarrollados, pues primero los pobres, porque son primero los votos que reciben. Y con mucha facilidad los engaña. Yo he hablado con amigos, con familiares que aprecio, que repiten las mismas ideas que dice López Obrador. Cuando alegan defendiendo a Obrador, no son capaces de argumentar otras palabras para defenderlo. Repite lo mismo que dice López Obrador y que no saben qué significa, porque son pejecanthropos, son idiotizados. Por ejemplo, he oído a amigos, a familiares, a conocidos, criticar a los partidos, a los gobiernos de antes porque eran neoliberales. Es que eran neoliberales, dicen. Y yo les digo, bueno, ¿qué es ser neoliberales? Y no saben, pero defienden lo que hizo Obrador. O que hablan de el Fobaproa. No, que el Fobaproa.
y les pregunta uno qué es el Fobaproa, pues no saben, dicen cualquier idiotez. Pero no saben estos idiotizados pejecantropos obradoristas que la deuda que generó México es 5 veces el Fobaproa que tanto critica. Entonces, cuando hablamos de López Obrador, lo malo de su gobierno, habríamos que decir el Fobaproa 1 de Obrador, el Fobaproa 2 de Obrador, el Fobaproa 3 de Obrador, el Fobaproa 4 de Obrador, el Fobaproa 5 de Obrador. No, pero ahí sí, no dice nada, porque no saben. O que el fraude electoral que le hicieron. No, el fraude electoral que se hizo, el peor y el único fraude, realmente fraude electoral que se ha hecho en México, es en este sexenio donde ganó Claudia Sheinbaum. El gran fraude lo hizo Morena y López Obrador, metiéndose Obrador como un delincuente electoral con más de 40 acusaciones de delincuencia electoral que tiene Obrador, metiéndose en el proceso. Con la violación a los tiempos de campaña, desde Claudia Sheinbaum desde hace como 3, 4 años está haciendo campaña, con la violación a los topes de campaña. Si ustedes se fijan, aunque sean pejecantropos, aunque sean idiotizados obradoristas, no puede negar que por todo el país había miles y miles de mantas de Morena, de esos pendones de plástico, o carteles, o bardas, kilómetros y kilómetros de bardas pintadas, y no veían la misma cantidad de la oposición, del PRI-PAN. ¿Por qué? Porque esa cantidad de bardas pintadas con Morena, de pendones de plástico, de carteles pegadas en camiones, en bicitaxis, en taxis, por todos lados, son mucho dinero que no tiene Morena para poner millones y millones de estas cosas. Es violando los topes de gastos de campaña. Ese es el fraude mayor. Inclusive cuando se le acercó Xóchitl Gálvez y hasta la rebasó en las encuestas, y también Santiago Tabuada, a los otros días apareció más propaganda. Es un robo descarado, es una elección de Estado. Bueno, los pejecantropos no saben qué es eso. Una elección de Estado es una elección tramposa, fraudulenta, donde el Estado, el gobierno, porque no saben los pejecantropos qué es el Estado. No es el Estado de Tamaulipas, no, el Estado es el gobierno, por decirlo así. Es una elección del gobierno contra unos partidos. Eso es completamente inequitativo. Le explico a los pejecantropos esto. Completamente disparejo e injusto. Tercero, porque los servidores de la nación, los cuervos de la nación, esos que andaban con el chalequito guita, un color espantoso, que hasta a veces café, es guinda cafezón, parece caca, porque Morena es caca. Andar por todos lados, hasta con su gorrita de gorilitas, pejecantropos ahí. Qué cosas tan horribles. No por lo feos, pobrecitos, somos mexicanos. No me refiero a los feitos o a los guapitos que son. A la mentalidad de gorilas, pejecantropos que andan ahí repartiendo propaganda, felices, engañados por el alacrán, escorpión ponzoñoso, endemoniado, narcodictador, corrupto y asesino López Obrador, repartiendo propaganda injustamente. Y además, lo más grave, amenazando a la gente que si no votaban por Morena, les iban a quitar los programas sociales. Pero como son tan idiotizados, tan pejecantropos, o pitecantropos, bueno, trasladado a peje, que es López Obrador, el peje, tan pejecantropizados, que seguían diciendo que iban a quitar los programas sociales, y los que votaron por Obrador ya habían oído muchas veces
que Xóchitl Gálvez, la candidata del PRI, PAN y PRD, no iba a quitar programas sociales. Y lo dijo 1000 veces, que no los iba a quitar porque ella veía la necesidad de los programas sociales, que ella lo padeció en carne propia con su familia. Aunque el PRI desarrolló este gran país, este gran país con 84 aeropuertos antes del aeropuerto Felipe Ángeles y el de Tulum, y con cantidad de programas sociales como el aguinaldo que da el Seguro Social, las pensiones que da el Seguro Social a los trabajadores, son cosas de organización del gobierno que consiguió. El Infonavit, el Fobiste, todo son muchísimas obras. Saben, a pesar de todo esto, votaron por Morena, sabiendo, bueno, escuchando porque no entienden, no saben qué es saber, que López Obrador está implantando una dictadura comunistoide. Pero como los pejecantropos no saben qué es una dictadura, les voy a explicar rápidamente. A ver, pitecantropos obradoristas, una dictadura es un sistema, aunque digo Obrador que no, pero como son pejecantropos, va a decir Obrador que no es una dictadura, no es comunista. ¿Por qué? Porque aquellos de la oposición quieren engañar. Bueno, esa dictadura pejecantropoide de López Obrador y comunistoide puede establecer una serie de cosas, y ya lo empezó a decir Claudio Sheinbaum, la arrastrada número 1 de Obrador. Ya dice que la educación privada, las escuelas privadas que cobran, no pueden existir porque la educación es un derecho. Fíjense, qué forma de hablar al estilo obradorista, engañando. Es un derecho humano, es un derecho social, y por lo tanto la van a quitar. Claro, ahí están implantando el modelo comunista. ¿Por qué? Porque en el comunismo, una de tantas cosas, es que no quieren empresas privadas. ¿Qué es una empresa privada? Una escuela, por ejemplo, la Justo Sierra, no sé, es un ejemplo, privada que cobra a los alumnos por dar la preparación preparatoria o la que sea. No quieren que haya eso, porque dicen que es un derecho. Y yo le pregunto a los pejecantropos obradoristas, una escuela privada que cobre, ¿esa escuela está obligando a los alumnos a que entren y paguen? No. El estudiante, pues si no quiere pagar, pues no paga y no se inscribe. No lo están obligando. Si cobraran 100 millones de dólares al mes por las clases, dirán, ¡ay, qué encagosos! Pues no, porque los estudiantes no se inscriben, punto. Y para eso el PRI y el PAN tenían un modelo de economía mixta, sistema social mixto, que tenía educación pública, que la puso el PRI, de tipo social, o socialista, como dicen en cierta forma, gratuita. Sus hijos no van a la escuela y pagan cada mes. Pagan una cuota de inscripción, me hace una colaboración, pero no pagan la primaria ni la secundaria más que las cuotas o las inscripciones y todo lo demás, ¿no? Y hay escuelas privadas en la economía mixta, escuelas privadas que cobran, que pueden cobrar 100 pesos o 100 millones de dólares, pero el alumno elige si quiere inscribirse. Es un derecho social, pues claro, también es un derecho social la libertad de elegir. Yo quiero irme a una escuela privada aunque pague 3,000 pesos mensuales. Es mi decisión. ¿Por qué el gobierno va a decir que no puede haber? Porque es una dictadura comunista. Segundo, así como va a quitar las empresas privadas, puede expropiarte tus bienes materiales, tu negocio,
o hasta tu casa. Y ya en la Constitución redactada, que van a poner, es el plan C, dictadura, la constitución de una dictadura comunista, comunistoide, dice que te pueden quitar una casa si tienes más de una, si tienes dos o tres. ¿Por qué? Pues porque la gente pobre necesita tu casa. ¿Cómo vas a tener tú dos casas habiendo otra familia pobrecita que no tiene casa? Cuando el gobierno tiene que ayudarlo para darle la casa. No tiene por qué quitarme mi casa, si fuera mi caso, para dársela a otro. O expropiármela que porque no pagué impuestos un tiempo. Tampoco puede hacer eso legalmente, pero ahora lo podrían hacer. Tendrían el pretexto. O también te pueden prohibir estudiar. Te van a quitar la libertad de estudiar ciertas cosas. Por ejemplo, que yo quiero estudiar astronáutica. Y que hubiera una escuela particular que da clases de astronáutica. ¿Qué diría el gobierno? No, tú no puedes estudiar eso. Estudia ingeniería textil, que es muy importante para los ingenieros textiles. Pero dirían a uno que no le interesa la ingeniería. Estudia ingeniería textil porque hay tanta gente pobre que necesita ropa. ¿Sí me explico? Entonces te va a quitar tu libertad de estudiar lo que quieras, de trabajar en lo que quieras. Te puede expropiar tus propiedades. Te puede perjudicar, y todo decidido por un hombre o un líder, o un hombre o mujer, una persona que se llama dictador comunista. Él va a decidir qué estudias, qué comes, dónde trabajas, qué tienes, todo te lo puede decir, como el endemoniado Kim Jong-un en Corea del Norte, una dictadura comunista donde ese señor horrible, además de horrible de mente, horrible físicamente, y no estoy contra la raza amarilla, pero él es feo, más feo que nada, de mente y de cuerpo. Ese señor decide cómo te debes de cortar tu pelo, así, que no puede usar pantalones de mezclilla o jeans, porque no quiere que te acerques en nada parecido a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, regresando, los pejecantropus idiotizados obradoristas ya votaron por las reformas al Poder Judicial que propone López Obrador. Esas reformas al Poder Judicial que propone López Obrador es la dictadura comunistoide. Ese es el inicio. Bueno, el comunismo, la dictadura, la narcodictadura asesina y comunistoide, represora, de impunidad y corrupción y delincuentoide de López Obrador, empezó desde que empezó su gobierno, su presidencia en el 2018 en México, pero antes, desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero desde antes, desde que asesinó a su hermano cuando estaba en la adolescencia. Desde ahí empezó al narcodictador asesino, endemoniado, delincuentoide que se llama López Obrador, desde ahí, porque es un enfermo mental, pero es un embaucador, es el anticristo. Embaucador quiere decir que engaña, y la palabra diablo significa embaucador, y López Obrador es un embaucador, es el anticristo. Tiene el 666, que según la Biblia es la clave del anticristo, o sea, el engendro, el enviado del diablo en vida, con cuerpo material, que dice que, la clave 666 lo dice el libro del Apocalipsis, el primer 6 de López Obrador. Su nombre tiene 24 letras y 2 más 4 da 6. Su fecha de nacimiento es día 13 del mes 11 de 1953. Si ponemos 1, 3, 1, 1, 1, 9, 5, 3, da 24. 24, 2 más 4 da 6. Y fundó un partido para consumar su misión de anticristo, al que le puso Morena. Tiene 6 letras, ahí está, el 666, y escogió el color más bajo en la escala del simbolismo del color,
que es el guinda, es el color de la sangre venosa. Y como es medio cafezón su color de morena, es color caca. Por eso le dicen el cacas a López Obrador. Y si estoy hablando muy agresivo con Obrador, es que él ha agredido a todo el país. Ha destruido todas las instituciones que ha podido. Ha destruido el progreso de México. Ha generado el odio y la división. ¿Y saben qué? Es el mayor asesino de México. ¿Por qué? Porque México fue tercer lugar mundial de muertos, luego cuarto lugar mundial de gente muerta en el COVID, por culpa de López Obrador, por su manejo. Porque es cierto que el COVID mató a mucha gente, que en México fueron más de 800 y tantos mil muertos, 806,000, pero 300,000 fueron por culpa del mal manejo de Obrador, porque fue México primer lugar mundial de personal médico muerto, por culpa de López Obrador. Fue primer lugar mundial de letalidad en el COVID. ¿Qué quiere decir? De los que se enfermaban, ¿cuántos morían? Al 10%. Quiere decir que de 10 se moría uno en México. Cuando en el mundo el promedio era del 3-4%. De 100 personas se morían 3 o 4. En México, de 100 personas se morían 10. Se murieron 10. Es la letalidad. Y porque además es el mayor asesino, porque es el gobierno, el sexenio, con mayor cantidad de homicidios. Va a llegar casi a 200,000, superando con mucho a todos los gobiernos anteriores. Porque murió mucha gente por falta de medicamentos, porque es un inhumano, un cruel, un desalmado. Porque el crimen organizado, a los que quiere, por eso es el anticristo, él es aliado de los malos, de los delincuentes, de los dictadores, que hasta trae al 15 de septiembre, al 16 de septiembre, el desfile de Nicaragua, el mayor dictador espantoso y apestoso, Daniel Ortega, y a los terroristas de Hamas, a los que lo defiende. Entonces, López Obrador te engañó. ¿Pero a quién engañó? A los pejecantropus obradoristas. Esos que no razonan y que el lenguaje y el discurso de Obrador los envuelve. Porque son pejecantropus idiotizados. Porque dice Obrador que ya no hay delincuencia, y esos pejecantropus que votaron por él se dan cuenta que la delincuencia está más alta que nunca, y aún así no aceptan. ¿Cómo van a...? Su cerebro no tiene la capacidad de entender que lo que dice Obrador no checa con lo que sucede en México. Dice Obrador que ya no hay delincuencia, pero los pejecantropus ven que hay mucha delincuencia, pero como su cerebro no funciona, son como pitecantropus, entonces creen lo que dice Obrador. ¿Sí? Aumentó la pobreza, aumentó la delincuencia, aumentó muchísimo la corrupción. La que dijo que iba a combatir, la aumentó. Aumentó la inflación, el desempleo, la impunidad, la opacidad, el nepotismo. Tengo que explicarle a los pejecantropus obradoristas qué significa todo esto. La crisis migratoria, la destrucción ambiental, ¿sí? Entonces, es el peor gobierno que ha habido, pero para los pejecantropus obradoristas, que votan por Obrador y que defienden a Obrador, porque pasan de ser pejecantropus a ser verdaderos narcosatánicos endemoniados que defienden a Obrador. Y está todo terriblemente mal. Y ahora Obrador, en su conferencia marranera, porque es una marranada, mañosera, porque son puras mañas, engaña a los pejecantropos idiotizados, que desafortunadamente en México pues son muchos los que votaron por Obrador, por Morena, por Claudia Sheinbaum, por PT, también PERDE para diputados, senadores, gobernadores y todo. Ya los convenció que deben de aplicar las reformas al Poder Judicial, que es el paso mayor
para que la dictadura, la narcodictadura asesina, comunistoide, represora y expropiadora de tus bienes, Pejecantropus, se implante, ¿sí? Ya votaron. ¿Por qué? Porque lo dice que hay mucha corrupción y que son de lo peor. Cuando el gobierno más corrupto y la aplicación de la ley en la unidad de inteligencia financiera que tuvo Santiago Nieto, con la fiscalía de Gertz Manero y con todo lo que eso lo es 1000 veces más corrupto que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿a qué voy? A que en este fraude electoral, el peor que ha habido, porque un delincuente electoral, el mayor que el observador, como un loco al frente de un país de pejecantropos idiotizados, con un fraude electoral ganó Morena muchas cosas y ya va a poner su dictadura comunistoide. Y los pejecantropos, pitecantropos idiotizados, obradoristas, delincuentoides y convenencieros, a los viejitos sí hay que darle su pensión. La puso Vicente Fox en todo el país del PAN. Pero a los viejitos sí, eso sí hay que darla. Pero a todos los demás, convenencieros, flojos, pejecantropos ignorantes, delincuentoides, infractores que se pasan los altos del semáforo, mañosos, pejecantropos que no les gusta la ciencia. Es un país donde nada más hablan de fútbol, que a mí me encanta, no he dejado de ver una final del mundo desde el año 1966, me encanta el fútbol, pero me gusta la cultura, me gustan muchas cosas, la ciencia y la tecnología. Bueno, esos pejecantropos mexicanos que nada más les gusta el fútbol o el box o ir al Bronco, que también me gusta escuchar al Bronco, a los Tigres del Norte en los eventos propios, pero que nunca les va a gustar la música internacional, instrumental, la música clásica, nunca les va a gustar la balada americana, ni les va a gustar la música internacional, ni la samba, ni el bossa nova, ni el rock que es tan bonito, el rock pesado también que hubo, el rock, tantas cosas, ni les gusta ni la pintura, ni la literatura, que nada más piensa en el fútbol y en ver programas de televisión mexicanos que me encantan. Yo veo mucho las telenovelas, pero que nada más ven telenovelas. Y que no razonan, y que eso sí, la chela, ¿verdad? Que a mí me encanta también. La chela, o las fiestas, o peleas a trancazos, como verdaderos gorilas, pasarse a los altos del semáforo. Entonces ver fútbol, emborracharse, las mujeres que respeten también ven sus telenovelas. Cuando nada más ven telenovelas, si no ven ninguna otra cosa, se convierten en taranovelas, cuando nada más ven eso. Pero cuando les gusta la cultura, la ciencia, y no se dejan engañar por un psicópata como López Obrador, entonces no son taranovelas, son telenovelas muy bonitas. México tiene prestigio mundial. En lugar así, valga la redundancia, pleonasmo, de las telenovelas en el mundo. ¿Sí? ¿A qué voy con todo esto? Que ya votaron a favor de la dictadura comunistoide los pejecantropos obradoristas, como votaron para hacer el fraude electoral de Morena, PT y Verde, porque Obrador, el escorpión ponzoñoso, el peor dictador y el mayor asesino de México, se los dice en su conferencia marranera. Gracias.